Estamos en Afuera de la Caverna. Buenos días, buenas noches. El tema que nos trae hoy a discusión es el tema sobre la pobreza y uno de los enfoques sobre la pobreza, porque hay múltiples enfoques y maneras variadas de ver si realmente hemos disminuido o no la pobreza. Este es el tenor principal publicitario, además del gobierno. La pobreza ha disminuido. Vamos a tener más de una reflexión sobre el asunto. Pero la reflexión que tenemos hoy en día se basa en un libro del CEDLA, coordinado por la brillante economista Silvia Escobar de Pavón, donde nos muestra otro dato, un dato igualmente contundente, diciéndonos que la pobreza en realidad no es del 30 y pico por ciento, es del 61%. Es decir, es básicamente el doble de lo que dice el gobierno. Este es el tenor central. La palabra oficial de este economista, la investigación además que realmente llama nuestra atención y que merece ser conocida y que ha sido conocida y publicitada en el país en el último tiempo, 2017 para adelante. ¿Es realmente así? Necesitamos entender esto. Necesitamos meternos a los datos de pobreza y poderles dar una respuesta clara, firme, contundente, para que podamos seguir analizando. Con ello presente me voy a ir precisamente al hito 7. Vámonos. Y estamos en el hito 7, la pobreza. ¿Qué es lo que nos dice el gobierno que ha sucedido en el último tiempo? ¿Cuáles son los datos que nos da? Y los datos que nos da, por ejemplo, sobre pobreza extrema, es que hemos bajado a la pobreza extrema, me perdonarán si no doy las comas, del 38 al 15%. Es una bajada espectacular de más del doble. Hemos bajado en pobreza moderada del 60% al 36%, brutal, impresionante, 24 puntos. Hemos bajado la pobreza rural más o menos del 63, 62,9 al 33, algo por ciento, impresionante, 30 puntos. Hemos bajado la pobreza urbana del 24 al 7%, con algunas comillas, insisto con esto. Ese es el tenor de la reducida cantidad de puntos sobre pobreza que hemos alcanzado los bolivianos en el último tiempo. La pobreza, hay que decirlo tajantemente, ha disminuido. Este es el meollo del asunto. La pobreza en nuestro país ha mejorado. ¿Y cuál es el resultado más importante? El resultado más importante es que hemos subido la cantidad de personas en la clase media, situadas en la clase media, de 3.300.000 personas a más de 6. Este es el punto crucial que tenemos que entender. Muchísimas personas se han situado hoy en día, 2020 ya, en la clase media. Bolivia ha vivido entonces un proceso de clase medización intenso. Es algo excepcional. Esto lo dejamos para otro programa, pero claramente hay que decir que no. Esto ha sucedido en distintos confines del planeta. Es más, solamente en Asia por año hay 180 millones de personas que entran a la clase media. Este proceso parece ser un rasgo más bien universal, más que propiamente boliviano. Pero los datos no son desestimables. Los datos tienen que ser tenidos en cuenta. Hay cifras que nos muestran que en más del 20% la disminución ha sido realmente la regla dominante. Este es el tenor central a ser remarcado en los años de permanencia de Evo Morales en el poder. Hemos tenido una bonanza gigantesca de 4 o 5 veces más cantidad de dinero y eso no podía quedar sin un rédito inmediato, visible, claro. Y ese rédito ha significado, más que la buena gestión de Evo Morales, simplemente el influjo de muchísimo dinero en nuestra economía. Muchísimo dinero que ha sido utilizado precisamente para esto, para la conformación de nuevas clases medias. Este es el tenor central con el que partimos en este programa y en el hito 7. Vámonos al hito 6. Estamos en el hito 6 y con esa inauguración partimos entonces de un dato certero. La pobreza sí ha disminuido. No es una cifra boliviana únicamente, es una cifra básicamente universal.
Y es esto lo que hay que tener en cuenta. No es fruto, además, de una excelente gestión de gobierno, como más bien de la andanada de recursos que han caído aquí a la esquina, a 2 cuadras, que está en el mercado, que está en los bancos. Esa fluidez económica es lo que ha ayudado a que bajemos la pobreza. En todo caso, para no pecar de mezquindad alguna, tenemos que decirlo claramente, la pobreza sí disminuyó. ¿Cuál es el segundo punto que vale la pena mencionarlo reiteradamente? ¿Cuánto es este influjo de estos recursos para que baje la pobreza? ¿Ha bajado tantísimo la pobreza, más allá del dato de 25%? José Pérez Cajías y la economista Fernanda Vanderlei, ambos realizaron un estudio y un artículo sumamente interesante, del cual extraigo solamente un datito que tiene que ver con pobreza, mostrando cuánto ha disminuido la pobreza en distintos años de censo a censo. Primer censo, que fue realizado el año 1976. De 1976 a 1992 bajamos la pobreza de 85,5% a 70,algo%. 14,5 puntos de disminución de pobreza en estos primeros años censados. Esto hay que tenerlo en cuenta, 14,5%. Tuvimos después el censo del 92 y el censo del 2001. ¿Cuánto rebaja la pobreza en ese tiempo? Del 70, pico por ciento al 58, pico por ciento. ¿Qué significa esto? Que en todo este tiempo, 92-2001, que es básicamente una década de censo a censo, disminuimos en 12,5% más o menos la pobreza. Es decir, la disminución fue menor que la disminución que tuvimos del 76 al 92, pero en todo caso relevante. ¿Cuánto fue la disminución en el periodo que realmente nos interesa entender? Del 2001 al 2012. Es el tiempo intercensal que conviene remarcar. Y la disminución, hay que decirlo claramente, en estos años fue del 58,6%, hasta 2012, 44,9%. ¿Qué quiere decir esto? Un 13,7% de disminución de censo a censo, de disminución de la pobreza de censo a censo. Teníamos 14,5, 12,5 y en este caso 13,7 de un censo al otro. Es decir, a pesar de la enorme cantidad de recursos, básicamente empatamos de censo a censo. En todo caso, incluso tenemos que decir que del 76 al 92 fue mejor. Pero básicamente lo que vemos es un empate estratégico en la disminución de pobreza, analizando estos datos generales. Vámonos al hito 5 después de la pausa. Señores, y entramos al meollo del asunto, entramos realmente al tema que nos toca analizar, el tema al que los he invitado a reflexionar. Es el texto, es el análisis, la investigación del CEDLA, una organización no gubernamental con mucho piense, con mucha capacidad analítica, que publica un libro en el que analiza no solamente la pobreza medida en términos de ingresos, sino una pobreza múltiple. Una pobreza integral, para verlo, digamos, en contexto dual. ¿Qué es la pobreza por ingresos? ¿Cuánta platita te ha entrado? Es decir, si mi sueldo era 1.000 bolivianos y ahora me entran 5.000, he quintuplicado mi cantidad de plata. Por lo tanto, si antes era pobre, ahora no soy pobre. No se toma en cuenta el segundo nivel, que es lo que analiza este libro del CEDLA. El análisis de la pobreza no solamente por cantidad de platita que ha ingresado a tu economía, sino cómo lo utilizas. ¿Y cómo lo utilizas, por ejemplo, en salud? ¿Llevas a tus hijos a los hospitales, a la clínica cerca de casa, o por lo menos a 2-3 kilómetros de la casa? Como decía antes, ¿están en mejores colegios? Es decir, empezamos a incluir otras variables en el análisis que tienen que ver con salud, con educación, con vivienda. Es decir, es un etcétera acumulado que nos habla de esta pobreza múltiple. ¿Cómo utilizamos la plata? Y aquí tenemos que ser muy claros. Cuando analizamos solamente, como hace el gobierno, de manera simplificada, la cantidad de ingresos que tenemos, evidentemente la pobreza ha disminuido, como lo mostrábamos en el hito 7.
Sin embargo, si observamos este dato detalladamente, observamos que la pobreza no ha disminuido. El 61% de los bolivianos, 6 de cada 10 bolivianos, 3 de cada 5, de 10 millones más que somos 11 millones, pero digamos de 10 millones, 6 millones por lo menos son pobres. Bajo esta medida, la mayor cantidad de pobladores bolivianos, más de la mitad, ¿no? 61%, siguen siendo pobres. Necesitamos que inviertan en los rubros que deben invertir, no solamente que incrementen sus recursos. Si yo voy en este momento al altiplano y contrabandeo unas garrafas, de lunes a martes mis ingresos van a mejorar y van a pasar de 1.000 bolivianos a 10.000 posiblemente por este acto. Pero ¿cómo utilizo esos 10.000? Ese es el punto a ser analizado por el CEDLA. Y en este caso, la conclusión de ese análisis es lacerante. Los bolivianos no hemos disminuido la pobreza, como dice el gobierno, hasta un 36%. No, se ha quedado en el 61%. Primer elemento que vale la pena considerar, que nos lleva al siguiente hito. Vámonos al hito 4. Estamos en el hito 4. Y en el hito 4 tenemos la respuesta del gobierno a esta afrenta, porque lo miran como afrenta, no lo miran como un punto de discusión, no lo miran bajo la lógica obvia, además, no solamente de un intelectual, por ejemplo, como García Linera, sino de un gobierno que dice, mira lo que han calculado. Posiblemente tienen un poquito de mala fe con nosotros, pero es un cálculo interesante porque es una medición de la pobreza no solamente por ingresos, sino mucho, mucho más integral. ¿Qué hacemos con los ingresos? ¿Los destinamos bien? ¿Cuál es la respuesta del gobierno? Es una respuesta casi infantil. Y la mejor forma de demostrarlo es con un artículo, con una entrevista más bien, al señor vicepresidente, don Álvaro García Linera. ¿Qué nos dice García Linera? La única pobreza es la pobreza intelectual de Carlos Mesa y de la ONG CEDLA. Es genial escuchar esto porque uno se da cuenta qué es lo que tenemos enfrente. Tenemos enfrente casi una cita bíblica, la pobreza disminuyó. Esto es más un extracto bíblico intocable, inmodificable. Estamos frente justamente a una persona acrítica. O lo que diríamos en términos vulgares, un fanático. No va a aceptar ninguna respuesta diferente a la que ellos formalmente como gobierno vienen emitiendo. Sin embargo, señores, yo como gobierno, ¿qué haría? Consultar a la ONG CEDLA, conversar con ellos, tener realmente 1, 2, 3, 10 talleres si es necesario, pero tratar de mejorar la vida de los bolivianos, porque esa es mi función como gobernante. No solamente dorar la píldora, mostrar que hemos disminuido y poder dar conferencias en distintos países de una manera elocuente y claramente bulliciosa, pero no certera. Lo certero, señores, es el dato del CEDLA, o por lo menos lo controvertido, digno de ser analizado es el dato del CEDLA. Y lo debo repetir con toda contundencia. El 61% de los bolivianos, 3 de cada 5 bolivianos, son pobres. Y el señor García Linera no lo entiende así. Él está en una competencia para ver quién es más inteligente, quién tiene la mejor frase, quién tiene, además, la última frase de moda. Vámonos al hito 3. Bueno, estamos en el hito 3. ¿Qué nos decía el señor García Linera sobre el CEDLA? Que es una institución pagada. ¿Qué nos decía el señor vicepresidente sobre la CEPAL, que es el órgano internacional situado en Chile que ofrece estadísticas sobre América Latina? En agosto pasado fue el propio vicepresidente García Linera que comentó que se debería tomar en cuenta instituciones como la CEPAL para discutir los índices de pobreza del país. Lo irónico es que cuando esa institución señala que la pobreza extrema se incrementó, seguramente don Álvaro García Linera deja de invitarlos al país, que es precisamente lo que sucedió. Señor, digamos que tenemos cierta antipatía por el CEDLA. Nos molesta Silvia Escobar de Pavón. Decimos que es una ultraizquierdista, que está confabulada contra el hermano Evo, por lo tanto no tomamos en cuenta los datos del CEDLA. Perfecto. El CEDLA, señores, solamente se basa en un análisis de pobreza justamente múltiple de la CEPAL.
de la CEPAL chilena. Y la CEPAL chilena ya el 2012 hizo un estudio sobre Bolivia, el 2012, en plena efervescencia del MAS, en el momento seguramente de mayor auge. ¿Qué es lo que observó? Que el 58% de la población boliviana era pobre. Esto es lo que vale la pena tener en cuenta. No lo dice el CEDLA, no lo dice una ONG de izquierda con mala intención contra el hermano Evo, lo dice una institución internacional. Lo que teníamos aquí es un estudio serio, inteligente, que replica una metodología y lo utiliza en Bolivia. Bajo esa metodología, ya la CEPAL convenía, reitero esto, que el 2012 Bolivia no había bajado la pobreza como decía haberla bajado. No estaba en el 61% que dice el CEDLA, pero estaba, señores, en el 58%. Esto es fundamental de ser tenido en cuenta y nos permite ir al hito número 2. Vámonos al hito 2. Muy bien, y entramos al hito 2. Y la cosa se va haciendo claramente más álgida. ¿Qué nos demuestra el excelente estudio del CEDLA, dirigido, coordinado por Silvia Escobar de Pavón? Nos da una cifra, entre otras que da, sumamente interesante. ¿Qué sucedió el 2014, por ejemplo, con la pobreza extrema? Bajó hasta un 14,9%. ¿Qué sucedió el 2017? Subió esa pobreza extrema al 16,4%. Es decir, hay un incremento de la pobreza llamativo. ¿Qué más nos dice? Los datos, más bien, yendo a la CEPAL, ojo, no del libro, pero yendo a la CEPAL, los datos del organismo internacional presentados en su reporte anual Panorama Social de América Latina revelan que en 2015 el indicador sobre pobreza era del 35% y el 2017 era del 35,2%. Es decir, en el mejor de los casos, aún de haber logrado disminuir la pobreza, lo habríamos hecho en un 0,2%. Es decir, hay claramente o un estancamiento o un retroceso. 2014 para adelante, eso es lo que observamos. Por lo tanto, el modelo extractivo económico del gobierno de Evo Morales no es suficiente, no es necesario, no es la fuente de generación de alegrías como lo fue en los años previos. Es decir, aún si admitimos que el gobierno de Evo Morales hubiera sido un buen gobierno, tenemos que fijar un punto de vista claro y contundente respecto a su remoción como modelo central. Y sí, observamos precisamente esto. La pobreza empieza a crecer. El dato es magnánimo. Esto nos asusta y debió alarmarnos. El país necesita entender esto. Los bolivianos necesitamos observar esto. La pobreza ya no disminuye. Esta es una gran falacia del gobierno de Evo Morales. La pobreza está estancada. Y repito el dato, la pobreza extrema del 14,9% en 2014 subió al 16,4% en 2017. Ese es el dato seguramente más relevante que tiene que estar en nuestra mente porque nos muestra precisamente esto, el estancamiento en la generación de mejoras para los bolivianos. Y eso nos lleva al hito 1. Vámonos al hito 1. Y estamos en el hito 1, el hito más importante. ¿Cuál es el resultado final de todo este análisis? Es lo que nos muestra este estudio precisamente. Fíjense ustedes lo contundente que es la cantidad de datos, lo elocuente que es y lo triste muchas veces que es comprobar esto. Señores, los campesinos y colonos se han quedado pobres en un 84,9%. Los campesinos. Evo Morales como campesino, Evo Morales como promotor del desarrollo de este sector desfavorecido, marginal, tradicionalmente marginal, no lo logró. Señores, ¿qué nos muestra el estudio del CEDLA? Que el 84,9% de los campesinos y colonos siguen siendo pobres. De cada 10, 8,5 por lo menos son pobres. Esto es lo que hay que entender. De cada 20, 16 son pobres. 17 en realidad son pobres. Es decir, es una cifra gigantesca que nos tiene
que permitir entender qué es lo que ha sucedido. ¿Qué más? Los trabajadores asalariados agrícolas se han quedado pobres en un 70%. Los obreros urbanos, 60,8%. Fíjense ustedes, los obreros urbanos, los que trabajan, por ejemplo, haciendo edificios, 3 de cada 5 son pobres. Esto nos demuestra el estudio del CEDRA. Los trabajadores independientes, 59% de pobres, 3 de cada 5. Estos son los datos que nos muestra áreas. En el estudio se señala que en el área rural, de cada 10 personas, 7 viven en situación de pobreza. Es decir, los campesinos siguen siendo claramente los más desfavorecidos. Incidencia, los departamentos de Potosí, Beni, Oruro y La Paz, con 60,5 a 68%, Potosí y La Paz como último, son las 4 regiones del país con mayor incidencia de pobreza. Estos son los datos que vale la pena tener en mente. Estos son los datos con los que tiene el siguiente gobierno que enfrentar la realidad boliviana, no bajo el edulcoramiento, bajo esta lógica de encubrir la realidad latente para los bolivianos. La realidad clara para los bolivianos es que la pobreza sigue conviviendo en nuestras vidas, sigue siendo un elemento distintivo central que merece ser combatido. Con ustedes en Afuera de la Caverna, Diego Ayo.